Con la llegada de la vacuna, muchos creyeron que la pandemia se terminaba, pero lejos de eso, hay nuevos pronósticos que hablan de que lo peor está por venir. Por ejemplo, lo que dijo el filántropo y magnate Bill Gates en los Estados Unidos, que en simultáneo con el comienzo de la vacunación masiva, estimó que los próximos 6 meses pueden ser los más duros para ese país. Mientras tanto, en la Argentina y en este contexto global, la pregunta es, ¿qué va a pasar con la economía mientras avanza lentamente el proceso de vacunación contra el COVID en todo el mundo? Una economía que arrastra una década de estancamiento. Por eso hoy nos toca hablar de ahorro e inversión. Bueno, y estamos con el equipo, con Giselle Rumó, con Nicolás Luca, el equipo de fin de año de Hoy Nos Toca. Y como les adelantaba en la venta, obviamente el COVID continúa. Lejos de terminarse, este problema que azota al mundo desde hace un año continúa. Y en los Estados Unidos hoy hubo declaraciones de Bill Gates. Muchos se preguntarán quién es, además de ser el creador de Microsoft, es un filántropo y que tiene una enorme llegada a la opinión pública, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Porque hace exactamente 5 años él pronosticó que podía ocurrir esto que estamos viviendo, una pandemia global, y esto de alguna manera hace pensar que lo peor está por venir. Él justamente estimó en ese momento que la cantidad de muertes podía ser mayor y que de hecho en los próximos 4 o 6 meses en los Estados Unidos puede llegar a haber incluso 200.000 muertes adicionales. Otra de las cosas que estimó Bill Gates en ese momento tenía que ver justamente con la debacle económica que podía traer una pandemia. Y ahí al parecer se quedó corto con ese pronóstico y estima que también en los próximos meses todavía va a seguir sufriendo la economía a partir de la pandemia, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Algo que también se repite del otro lado del Atlántico, ¿no, Nico? Así es, Facundo, estamos hablando puntualmente del Reino Unido, que a diferencia de Estados Unidos no tiene tanta comorbilidad, qué palabras difíciles que tuvimos que aprender con la pandemia, por obesidad, ¿no? Comorbilidad por obesidad, que en Estados Unidos fue una de las grandes causas. En el Reino Unido no es tanto, pero pusieron las alarmas, prendieron todas las luces rojas porque encontraron una nueva cepa que está bajo estudio, si se trata de una nueva cepa total del virus o de una pequeña mutación, pero la pequeña particularidad que tiene esta nueva variación, primero que lo confirmaron las autoridades británicas, el responsable de la cartera de salud del Reino Unido, confirmó el hallazgo, confirmó que está bajo estudio, pero la particularidad es que afecta a los chicos, afecta a los más pequeños, que hasta ahora habían estado libres de esta cuestión, prácticamente libres. Existieron casos, existieron muy pocos casos. Y una tasa de mortalidad muy baja. La tasa de mortalidad, por lo menos en lo que tiene que ver con el Reino Unido, fue del 1%. Es bajísima. Eso no ha cambiado con la nueva cepa, sigue bajo estudio, pero lo que tiene es que sí empiezan a presentar síntomas y aparentemente tiene una mayor velocidad de contagio. ¿Qué es lo que está bajo estudio? Si la mayor velocidad de contagio se refiere a que presentan síntomas o porque presentan síntomas parece que se contagiaran más rápido. Porque en el caso de los chicos no era normal que presentaran síntomas y existieron millones de casos que fueron testeados, dieron con anticuerpos y aparentemente han sido asintomáticos. Según las cifras oficiales del Reino Unido, la mayor causa de muerte en los niños con COVID se había dado en un grupo muy específico, que eran en los que tenían obesidad mórbida, por eso el 1%. Y el resto de Europa obviamente está con las alarmas encendidas porque que toque a los chicos es un serio problema para los europeos que volvieron a una normalidad en las escuelas. Tengamos en cuenta que ellos nunca cerraron las escuelas del todo, pero ahora incluso en Alemania están empezando a dividir los turnos. En Reino Unido se estudia, se evalúa, esperemos que no sea nada realmente grave porque ya quedó comprobado que la velocidad en la que se mueve este virus es mucho más rápida de la que se mueve la ciencia y las vacunas. Así es, y todo este panorama global de alguna manera tiene también un impacto en la Argentina y empezaron de alguna manera a hacer números de cuánto puede llevar
la etapa de vacunación, al menos en la provincia de Buenos Aires, la principal provincia en población del país, ¿no, Gise? Sí, así es, Facu, porque habló el gobernador Axel Kicillof hoy y aclaró que el proceso de vacunación va a durar por lo mínimo 6 meses. Bueno, por eso eso se remarca, nos lleva hasta junio. Exactamente. O sea, primer semestre del 2021 en un proceso de vacunación masiva. Exactamente, por eso se remarca, lo remarcó Kicillof, lo remarca el presidente, que no hay que relajarse, no es que llega la vacuna y se terminó el COVID, porque vamos a tener que seguir conviviendo con esto el año que viene y por supuesto con los cuidados individuales, barbijo, higiene de manos y todo lo que venimos haciendo hasta ahora. ¿Cuándo va a llegar? ¿Cuándo vamos a empezar a vacunar? Bueno, eso está generando mucha ansiedad en este momento, por lo que ustedes estaban contando recién, que está sucediendo en el mundo, y también porque crecieron los casos en la ciudad de Buenos Aires como producto, bueno, de las aglomeraciones que se vienen dando por las protestas, por los velorios de famosos, porque quizá la gente también se relajó y la realidad es que crecieron los casos en la ciudad de Buenos Aires y eso está generando mucha ansiedad. El gobierno está apostando todo, Facu, a la vacuna rusa, la Sputnik V. Es con la que se firmó contrato, se firmó la semana pasada y está esperando para antes de fin de año unas 600.000 dosis. Recordemos que como hay que dar 2 aplicaciones, eso sirve para vacunar a 300.000 personas. El problema es que no se sabe si se puede empezar antes de fin de año a vacunar, ya esto va a correrse seguramente para enero y febrero, pero además también todavía la vacuna rusa no está autorizada por las autoridades regulatorias sanitarias de los Estados Unidos ni de la Comunidad Europea y mucho menos de la ANMAT en la Argentina. Claro. Viajó una delegación de la ANMAT a Rusia para ver, pero bueno, ¿qué se puede...? Son procesos que llevan en general, hay que aclarar, un año como mínimo y en este caso van a tener que hacer un proceso acelerado para poder empezar a vacunar. Aceleradísimo. Bueno, la idea del gobierno entonces es, una vez que estén las vacunas, el contrato con Rusia es de unas 20 millones de dosis para vacunar a 10 millones de argentinos entre enero y febrero, esa es la idea, con preferencia para tener unas 5 millones de dosis más en marzo. El tema, como les vengo diciendo, es cuándo llegará y cuándo se empezará a aplicar, más allá de que ya dicen que va a durar 6 meses el proceso. Clarísimo. Bueno, de todo esto vamos a hablar entonces con Leticia Seriani, que es subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Leticia, buenas noches y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Todo muy bien. Leticia, primero que nada, si estas declaraciones del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que en un periodo de 6 meses estiman que van a poder vacunar a por lo menos la población de alguna manera prioritaria en este contexto de pandemia. Si eso es así, si es viable y cuántas personas van a ser vacunadas en ese periodo. Sí, yo creo que nosotros venimos trabajando hace un largo tiempo ya planificando esta campaña de vacunación y efectivamente estamos estimando que todo el 2021 va a ser un año donde vamos a estar trabajando muy fuerte con la vacunación, pero que sin duda van a ser por lo menos 6 meses para poder vacunar a la población objetivo de la provincia de Buenos Aires, que en realidad son todos los mayores de 18 años, son 12 millones de personas en toda la provincia, y dentro de ellas vamos a empezar por un grupo priorizado de 6 millones de personas, que son las personas mayores de 60 años, los mayores de 18 que tienen comorbilidades, los trabajadores de la salud, de la educación y la policía, ¿no? Claro. Es el primer grupo, los primeros a los que tenemos que llegar con la vacuna. ¿Y eso, Leticia, va a ser antes de que llegue esta famosa segunda ola a la República Argentina? Y eso es imposible de saberlo y va a depender mucho de lo que hagamos todos y cada uno de nosotros como ciudadanos en estos meses. La verdad es que nosotros estamos viendo que en países cercanos a nosotros, que no están en invierno, que están llegando al verano como nosotros, están dándose un aumento de casos significativos y no estamos exentos nosotros a eso. Entonces, más que de la llegada de la vacuna, depende de qué hagamos de acá en adelante, cuánto nos cuidemos, cuánto sigamos respetando los protocolos y todas las medidas de cuidado que hemos aprendido en este tiempo. De eso depende cómo lleguemos al invierno, cómo lleguemos a la vacunación y la posibilidad o no de tener
no una segunda ola, porque yo creo que una segunda ola vamos a tener, sino sobre todo de qué magnitud va a ser esa segunda ola. Sí. Giselle. Sí, ¿qué tal? Leticia Giselle Rumo te saluda. Ahora, ¿Qué el tal? gobierno, tanto de la provincia como de la nación, está apostando toda la vacuna rusa, la Sputnik V. Lo cierto es que no fue todavía aprobada por los organismos regulatorios sanitarios ni de los Estados Unidos ni de la Comunidad Europea y mucho menos por el ANMAT, más allá del viaje ahora a Rusia de algunos representantes del ANMAT. ¿No es un riesgo empezar a aplicar una vacuna que todavía no está aprobada en ningún lado? No, la vacuna no se va a aplicar sin aprobación. Y no es que se esté apostando solamente a la vacuna rusa, se está apostando a todas las vacunas que están disponibles y se va a aplicar aquella que llegue primero en las condiciones que tiene que tener cualquier vacuna para ser aplicada, que es con sus fases aprobadas y con el registro hecho en la ANMAT, que es el organismo que tiene a su cargo la garantía de la seguridad de los medicamentos y de los insumos médicos. Todos esos pasos se van a cumplir. La primera vacuna que cumpla con todos esos pasos va a ser la que se va a aplicar. Nico. ¿Cómo le va, Seriani? Quería preguntarle, dentro de este sistema mixto, ¿no? en el cual la salud pública es muy importante y al mismo tiempo tenemos una gran cantidad de ciudadanos que pagan un servicio de medicina privado, ¿no? ¿Se han articulado políticas con el sector privado para poder acelerar la vacunación o si eso está solamente en manos del Estado provincial? En este caso particular de la vacuna contra el coronavirus, la vacuna va a ser aplicada, va a ser garantizada por el Estado de manera íntegra. Eso quiere decir a aquellas personas que tienen cobertura pública exclusiva, pero también, por supuesto, las que tienen obra social o prepaga. A todas las personas, a todos los ciudadanos que tienen indicación de la vacuna, van a tener garantizada su vacuna por parte del Estado, tanto nacional como en el caso de la provincia, por el Estado provincial. Leticia, ¿cómo va a continuar, digamos, la lucha contra esta pandemia que evidentemente por nuevos pronósticos y declaraciones de distintos especialistas alrededor del mundo parece que va a continuar por varios meses más allá de la vacuna, digamos? ¿Qué tienen planeado en la provincia de Buenos Aires para contener de alguna manera esta situación? Bueno, en principio hay que trabajar muy fuerte, como decía yo hace un ratito, en los próximos meses. Primero, teniendo en cuenta las fiestas que se vienen, nosotros en la provincia estamos con una iniciativa y tratando de convocar a la ciudadanía que en estos 10 días previos todos nos cuidemos mucho y tratemos de evitar nuevos contactos, tratemos de salir lo menos posible justamente para que las fiestas no impliquen una situación de posible contagio. Hay que trabajar muy fuerte también durante toda la temporada de verano para que se cumplan los protocolos y que eso tampoco implique un aumento significativo de casos, sobre todo teniendo en cuenta que tanto en las fiestas como en las vacaciones todos solemos relajar un poco algunas medidas y es necesario que eso no suceda. Y por otro lado, la vacuna nos va a permitir que si bien el virus va a seguir circulando, en un primer momento va a generar una letalidad menor porque las personas que son más vulnerables frente al virus son las primeras a las que se va a vacunar. Eso va a hacer que haya menos fallecidos, pero no que el virus deje de circular, porque hasta que logremos vacunar a un porcentaje significativo de la población, como decíamos al principio, hay que pensar en unos cuantos meses por delante todavía. Es decir, que vamos a convivir con este virus, yo diría más que unos cuantos meses. Claro, gran parte del 2021. Exactamente, gran parte del 2021, que en la medida en que se vaya vacunando mayor cantidad de gente, esa circulación va a ir disminuyendo, pero como yo decía, todavía nos queda un largo camino por delante y por eso es tan importante seguir sosteniendo todas las medidas de prevención y de cuidado. Y en ese sentido, Seriani, le quería preguntar por el tema educativo, ¿no? Para marzo se había contemplado el regreso a las clases en un sistema mixto, dual, entre presencialidad y el modo virtual. Pero la última palabra, en el caso de la provincia de Buenos Aires puntualmente, lo tiene el famoso semáforo, digamos, del Ministerio de Salud. ¿Cómo están las condiciones hoy para marzo respecto de los escolares? La verdad que es difícil pensar cómo va a ser la situación de acá a 2 o 3 meses, ¿no? Es muy difícil prever qué es lo que va a suceder.
cómo vamos a estar en términos de situación epidemiológica. Obviamente estamos trabajando para que en marzo pueda, de a poco, paulatinamente y con mucho protocolo, volver a la presencialidad en las aulas. Pero va a depender mucho de cuál sea la situación epidemiológica, va a depender mucho de cómo hayamos podido avanzar con la campaña de vacunación y de lo que suceda también, en este caso, de lo que suceda en estos próximos meses. Nosotros apostamos a que en marzo, lentamente, con grupos pequeños y con este sistema mixto que vos mencionabas, pueda de a poco ir habiendo un regreso a las aulas. Pero bueno, nos quedan todavía 3 meses por delante y de eso depende que eso pueda suceder en marzo o que tenga que ser un poco más adelante. Leticia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Como les comentaba al principio, Bill Gates, este filántropo norteamericano, hizo un pronóstico hace un par de años sobre que podía ocurrir esta pandemia. Algo que estimó también en este análisis que le hizo hace un par de años es que Estados Unidos iba a reaccionar mejor a la pandemia de lo que realmente sucedió en los hechos y que por eso probablemente iba a haber una fatalidad menor en un periodo de tiempo determinado. Finalmente eso no ocurrió, este pronóstico que él hizo se quedó corto en algún punto y por eso se prolonga la situación de crisis en los próximos de 4 a 6 meses. Él básicamente plantea eso y no es un problema menor porque la economía de los Estados Unidos, recordemos, representa 1 de cada 4 dólares que genera el globo terráqueo. Entonces, si Estados Unidos sigue inmerso en una pandemia en donde, por ejemplo, se proyecta el cierre nuevamente de restaurantes, de todo lo que es los polos gastronómicos, que son una enorme generación de mano de obra por varias semanas o meses más, esto vuelve a impactar en lo que tiene que ver con la economía, porque Estados Unidos podría verse en la situación de tener que emitir aún más deuda, más bonos para financiar ese parate. Por ahí el principal error de la bola de cristal de Bill Gates es que si fue hace 5 años, él no preveía que iba a ganar Donald Trump, cuyas políticas de salud no se caracterizaron por ser las más, por lo menos coherentes, porque daba hacia adelante, marcha atrás, un paso al costado y el resultado a la vista, ¿no? Lógico. Aparte, el equipo de Biden, justamente de expertos que va a tomar la posta, obviamente, en enero, Bill Gates hizo algún comentario también con respecto a eso que puede cambiar, obviamente, la política que está llevando adelante Estados Unidos con respecto a el plano sanitario, digamos, en ese sentido. Y habría que ver si no cambia también la percepción de los estadounidenses, ¿no? Al perder Trump. Claro. ¿No? Porque a lo mejor cambia totalmente, teniendo una cabeza que pide que se cuiden y le da importancia al COVID. Para hablar de todo esto, de todo lo que está pasando en los Estados Unidos, tenemos conectados al doctor José González Zamora, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Miami y del Jackson Memorial Hospital. Y además también trabaja el doctor González Zamora en el equipo que está detrás de la vacuna de Moderna. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, González? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Primero me gustaría saber, en base a estas declaraciones que hizo el día de hoy Bill Gates en los Estados Unidos, si son realmente certeras o estos pronósticos de 4 a 6 meses que puede llevar la situación de los Estados Unidos al peor terreno vivido en la pandemia, si eso es realmente certero. Bueno, eso yo creo que depende de muchos factores y uno de ellos, el principal, posiblemente va a ser la velocidad de la vacunación y la distribución de las vacunas a nivel de la población. Yo creo que si llegamos al objetivo de vacunar un porcentaje muy importante de personas, y me refiero con esto, con un 60 a 70% de la población americana, en los próximos meses el escenario puede cambiar y puede cambiar mucho. Yo creo que los pronósticos que se dan al momento, si nada cambia, posiblemente sean muy sombríos. Pero esto es dinámico y esperemos que con la llegada de la vacuna, en unos meses, el panorama y el impacto en la mortalidad y en la morbilidad en la población disminuya de forma significativa. Y doctor, ¿qué impacto tiene en la opinión pública esta declaración, por ejemplo, de una persona como Bill Gates? Sobre todo en el contexto quiero decir, en el contexto además de que comenzó la etapa de vacunación, recordémosela a la gente, en los Estados Unidos, y al mismo tiempo están en el pico en la cantidad de contagios. Yo creo que son declaraciones importantes viniendo de una persona como Bill Gates, pero también se han hecho, hay que tomar en cuenta también otro tipo de declaraciones, modelos matemáticos que se hacen desde muchas universidades, una de las más prestigiosas, la Universidad de Washington, que también tuvo declaraciones similares.
Yo creo que es innegable que los próximos meses van a ser muy difíciles en Estados Unidos, con un posible incremento de la mortalidad de una forma importante. Pero nuevamente, este escenario puede cambiar y debería cambiar tanto con el apoyo de la población, siguiendo las medidas de mitigación y sobre todo ahora con el uso de la vacuna. Doctor, están mis compañeros acá también en el piso. Nico. Doctor, buenas noches. Nicolás Luca los saluda. Quería preguntarle respecto de el impacto que pueda llegar a tener el movimiento antivacunas, porque una cosa es verlo desde afuera de Estados Unidos y otra cosa es ver que al menos 5 o 6 enfermedades que se creían erradicadas volvieron a aparecer por culpa de estos movimientos que tienen a Bill Gates como uno de, en el pináculo junto a George Soros, de la conspiración detrás de las vacunas. ¿Generan impacto? ¿No generan impacto? ¿Generan algún tipo de contratiempos en políticas de salud? Y se lo pregunto porque recientemente leímos una nota en la cual en Estados Unidos algunas empresas estarían habilitadas a despedir con causa a los empleados que se niegan a vacunarse. Sí, definitivamente causa un impacto. Yo no creo que un impacto mayor a la población, pero sí tiene influencia en un grupo importante. Yo creo que al momento, si analizamos los datos que tenemos, más o menos un 52% de personas aceptarían al momento vacunarse sin ninguna objeción. Y tenemos más o menos un 20% de personas que a la fecha no quisieran vacunarse. Pero es un número alto para Estados Unidos, 20%. Sí, es un número alto, pero nuevamente yo creo que esto también va a cambiar en los próximos meses. Justamente una gran cantidad de personas quisiera primero observar esta primera etapa de la vacunación para ganar confianza sobre la seguridad de la vacuna. Y yo creo que es responsabilidad del personal de salud que esto sea así, crear conciencia en la población y asegurarles que esta aprobación de la vacuna se ha hecho siguiendo todos los parámetros internacionales pertinentes y que no tendría que haber dudas sobre la seguridad de ella. Sí, ¿qué tal, doctor? Giselle Rumo lo saluda. ¿Cómo es la logística del proceso de vacunación en los Estados Unidos? Porque las distintas vacunas necesitan, por ejemplo, distintas temperaturas. ¿Cómo se han organizado? Bueno, los preparativos vienen ya desde hace muchos meses. Más o menos hace 3 meses se inició el llamado de la CDC para que todos los establecimientos de salud puedan tener la tecnología apropiada. Al momento se ha hecho despliegue de una de las mejores logísticas del mundo para distribuir la vacuna de Pfizer. Comenzó el día de ayer y más o menos en 24 a 48 horas se calcula que la mayoría, o si no todos los establecimientos de salud en Estados Unidos puedan contar con la vacuna de Pfizer. Como se menciona, requieren temperaturas extremas, pero justamente todos los centros, los establecimientos de salud, hospitales en su mayoría en esta primera etapa de vacunación, están completamente con la infraestructura pertinente, adecuada desde hace meses para recibir las vacunas. Así que no tenemos dudas con respecto a eso. Y doctor, en el caso de Moderna, en donde usted forma parte del equipo de este desarrollo, ¿de alguna manera puede adelantarnos algo de cuánto puede de alguna manera alcanzar en los Estados Unidos, al menos la llegada de esta vacuna? Claro, hasta antes de fin de año lo que se prevé es que 20 millones de vacunas van a ser distribuidas en Estados Unidos. Luego, para el principio del próximo año, el primer trimestre probablemente, vamos a tener 80 millones de vacunas más para disposición de la población en general. Sí, Nico. Doctor, ¿ha cambiado en algo la percepción frente al COVID después de la derrota de Donald Trump? Yo creo que eso es muy difícil de evaluar. Yo creo que existen siempre dos grupos marcados, pero yo creo que con el transcurso del tiempo y viendo el impacto lamentablemente negativo que tiene el COVID aquí en Estados Unidos con el aumento creciente del número de muertes y de contagios, creo que la percepción de las personas hacia el coronavirus ha cambiado en su totalidad. Me parece a mí que esta nueva administración está apostando por estas medidas de mitigación, incluso hacerlas de manera obligatoria, lo cual me parece una medida muy adecuada ante el contexto que estamos viviendo. Y esto probablemente diferencie mucho a la administración actual con la administración pasada. Son cosas que se pueden mejorar en el camino y esperemos que en el futuro esto también tenga un impacto mayor en la población y en los números de contagios. Sí, doctor, ¿se va a aplicar la vacuna rusa en los Estados Unidos? Me interesa saber su opinión, teniendo en cuenta que ni las autoridades regulatorias sanitarias de ese país aprobaron, ni tampoco la Comunidad Europea. La aprobaron. En realidad, en Estados Unidos tenemos un programa que es el Warp Speed Operation, el cual está trabajando con aproximadamente 6 vacunas, en las cuales no se encuentra la vacuna Sputnik.
Así que al momento no estamos considerando esa vacuna. Y claro, existen algunas dudas con respecto a la aprobación de las vacunas, sobre todo porque se hizo incluso antes de terminar el ensayo clínico fase 3, que es el ensayo clínico que va a probar la eficacia y el perfil de seguridad de la vacuna. En Estados Unidos eso se ve de manera negativa porque tenemos otras medidas regulatorias que no permitirían ese tipo de aprobación. Doctor, me pregunto si hay plan B, digamos, si esto falla o si esto no sale como está planeado, ¿qué puede llegar a pasar no solamente en los Estados Unidos, porque Estados Unidos incide en todo el mundo, sobre todo por el tamaño de su economía y las relaciones que tiene con el resto de los países? ¿Qué plan B hay a la vista, si es que existe alguno? Claro, hay que recordar que las vacunas son una medida de prevención muy importante que ha salvado muchas vidas en el transcurso de la humanidad, pero no solamente estamos limitados a medidas preventivas, también tenemos tratamientos de primera línea para personas que ya se infectaron con coronavirus. Así que también drogas se están desarrollando para tener un mayor impacto en el tratamiento de estas personas. Al momento tenemos drogas que son de primera línea, como el Remdesivir, que se utiliza aquí de manera muy amplia, en realidad, para tratar coronavirus, y también otras drogas que están saliendo al mercado, anticuerpos monoclonales, anticuerpos como de Regeneron, el anticuerpo de Lilly Eli, y también tenemos otras drogas que últimamente han mostrado eficacia, como por ejemplo Baricitinib. Así que tenemos otro arsenal de medidas terapéuticas que nos pueden ayudar a combatir este coronavirus. Clarísimo, muchísimas gracias. Y como les comentaba en el inicio, todo esto tiene impacto en la economía también. Me parece que no hay que perder de vista que la Argentina está vulnerable en ese contexto y obviamente todo lo que pase en materia tanto de inversión como de crecimiento o recuperación va a estar supeditado a lo que ocurra o no con el proceso de vacunación y de alguna manera terminación o finalización de este proceso de la vacuna y del COVID, en realidad, de la pandemia, que es lo que en definitiva afecta a la economía fuertemente en todo el mundo. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Hoy Nos Toca.